Es un gusto poderles saludar y vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para la meditación de esta hora. Y Padre que estás en los cielos, gracias por la bendición de estar esta mañana delante de tu presencia y poder saber, Señor, cómo enfrentar los reveses y las situaciones de la vida. Que tu palabra hoy nos llene de tu gracia y nos dé la fortaleza para el diario vivir. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, esta mañana un saludo a cada uno. Déjenme compartir mi pantalla. Hoy vamos a hablar acerca de José, el Señor está contigo. ¿Cómo convertir los reveses de la vida en una bendición? Y hoy vamos a estar hablando acerca de Génesis 39. Génesis 39 del 1 al 6, donde dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa. Y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. ¿Qué es la actitud, queridos hermanos? ¿Qué es la actitud? La actitud es la forma como tu forma de ser. Es la manera como tú enfrentas la vida. Es decir, en la actitud tú respondes, aprendiste cierta manera de enfrentar los problemas. Tú puedes verte como un gatito o como una gatita, o puedes sentir que eres alguien poderoso, alguien que tiene el control de la situación. Por eso, la actitud es un sentimiento que está a favor o en contra de algo. Y por eso te vas a dar cuenta que es tu respuesta emocional frente a los problemas. Entonces, cada uno de nosotros tendemos a reaccionar de manera distinta a las situaciones de la vida. Para lo que para uno es un problema, para otro lo ve como una oportunidad. Y generalmente lo vamos a hacer en función de cómo hemos aprendido en la vida. Por eso, la actitud es aquella que nos impulsa a hacer algo. Es la disposición de nuestra voluntad. Y entonces expresamos lo que tenemos adentro en una cuestión externa. Pero, ¿qué es lo que hace nuestra actitud? Bueno, la actitud depende de tres aspectos. Depende del aspecto cognitivo, es decir, tus percepciones, lo que tú crees, lo que has aprendido, aquello que has aprendido de tu vida. Y también depende de aquellas cosas que tienes tu sentimiento a favor o en contra por las experiencias que has tenido. Y también esto va a evidenciarse a través de cómo tú reaccionas frente a los problemas. Entonces, ¿qué manda nuestra actitud? Número uno, lo que hemos aprendido, nuestras experiencias. Número dos, aquello que nosotros amamos o rechazamos. Y por otro lado, te vas a dar cuenta que la actitud se muestra en lo que hoy se llama la resiliencia. Es decir, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es cómo tú respondes a los problemas y situaciones de la vida. Entonces te vas a dar cuenta que mientras algunos viven sufriendo porque la gente le tira ladrillos, otros construyen castillos
con los ladrillos que la gente le hace. Es decir, algunos eligen ser víctimas y otros eligen tener el control de la situación que están pasando. Así que si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que tener la capacidad de adaptarte a las situaciones duras y difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que en todas las cosas que nosotros hacemos, eso va a generar siempre un estrés, siempre va a generar una presión y algunos frente a la presión se quiebran. Sencillamente, entonces vas a ver que la resiliencia es esa capacidad que tienen ciertos materiales de poderse acomodar, flexionar a las situaciones de la vida y volver a su estado normal. Mientras que hay otros materiales que si tú los sometes a presión, se quiebran, se revientan. Una muchacha llegó con su papá abrumada por sus problemas y ya no aguantaba y estaba allí cuando tú sientes que la vida se te acaba. Y el papá estaba en la cocina ahí y puso una ollita de agua a hervir. Agarró un huevo y lo metió al agua hirviendo. ¿Cómo estaba el huevo antes de entrar al agua caliente? Estaba aguado. Pero después de que lo metieron al calor, salió un huevo duro. Luego la muchacha seguía quejándose que la vida, que los problemas. El papá vino, agarró una zanahoria y la metió al agua caliente. ¿Cómo estaba la zanahoria? La zanahoria antes de entrar al agua caliente estaba dura, pero ahora que se había sometido al estrés del agua caliente, la zanahoria estaba toda aguada, toda ahí flácida. Pero la muchacha seguía quejándose. Luego el papá agarró una cucharada de café caliente y la echó al agua hirviendo. Y cuando el café tocó el agua hirviendo, empezó a salir aquel aroma. Y entre más caliente, más rico el aroma. Y él le dijo, hija, hay personas que en la vida, frente a los problemas, se ponen duros como el huevo. Hay otros que se aguadan, como la zanahoria. Pero hay otros que, como el café, entre más caliente, más dan lo mejor de sí. Entonces, la pregunta es, ¿y tú cómo eres? ¿Eres huevo? ¿Huevo duro, amargado, resentido? ¿O ya te aguadaste frente a los problemas de la vida como la zanahoria? ¿O será que estás dando lo mejor de ti frente a las circunstancias? Por eso tú tienes que entender que tienes que borrar de tu vida el no puedo. No puedo porque mi esposo me abandonó. No puedo porque no estudié. No puedo porque soy ama de casa. No puedo porque yo no tengo la capacidad. Tienes que aprender a ver las cosas desde el lado positivo de la vida, porque tú no sabes cuán fuerte eres. Hasta que lo único que te queda es ser fuerte. Porque a veces la vida te va a dar limones y a veces te puedes sentir amargado, pero a veces tienes que aprender, si la vida te da limones, tienes que aprender a hacerte una limonada. Y entonces yo me acuerdo, porque a veces nosotros vivimos rumiando y asumiendo el papel de víctimas, porque alguien, un infeliz o una persona nos quiso desgraciar nuestra vida y seguimos aferrados a ese dolor y a ese sufrimiento. Recuerdo que estaba en Shela predicando y miraba a un muchacho, de unos 30 y algo de años, que llegaba con una niña de 6, un niño como de 4 y con una bebecita. Y yo cuando estaba en Shela miraba a él con sus 3 hijos y pues yo creí que la mamá tenía alguna responsabilidad en la iglesia, pero no. Después de unos días me dijeron, cuando yo hablé de esto, yo hablé de que tú no sabes cuán fuerte eres hasta que lo único que te queda es ser fuerte. Y entonces dije, ¿por qué vives llorando por un infeliz que te desgració la vida? Dale gracias a Dios que ya salió de tu vida. Y yo vi que esa frase le hizo clic. Yo no sabía que este muchacho, su esposa, lo había abandonado para irse con otra mujer. Y lo había dejado con sus 3 hijos, incluso con la bebecita de brazos que ella tenía. Por eso te vas a dar cuenta que la resiliencia es aquella respuesta que tú vas a tener al maltrato, a las enfermedades, a las catástrofes. Algunas personas ya están hartas, aburridas, enfermas, trabadas porque están por el problema de la pandemia.
Y entonces, sencillamente muchas personas pierden la sensación del control y por consiguiente te vas a dar cuenta que la resiliencia tiene que ver con cómo tú te adaptas a todo lo negativo, lo externo. Pero, ¿qué cualidades tienen las personas resilientes? Bueno, número uno, las personas resilientes saben cuál es su valor delante de Dios. Es decir, saben cuáles son sus fortalezas y también saben cuáles son sus debilidades. Saben cuáles, aceptan que tuvieron una situación difícil, un trauma, una lucha, pero salen y buscan. Las personas resilientes también son aquellas que entienden y se ponen en los zapatos de otro. Es decir, mantienen empatía, no se vuelven fríos y distantes y sencillamente comprenden que a veces estamos tristes, a veces la vida no está tan buena, a veces nos toca que pasar momentos de dolor y dificultad, porque todos somos hijos de la muerte. Todos. ¿Quién te dijo que ibas a vivir para siempre? Y esto es lo que la pandemia nos ha venido a enseñar. La pandemia nos ha venido a enseñar que todos somos vulnerables. Y por consiguiente, tenemos que asumir las cosas buenas y las cosas malas que la vida nos da. Tenemos que aprender sin que esto nos afecte en nuestra autoestima, lo que yo soy. Tienes que aprender que no vas a ser monedita de plata, de oro para todo el mundo. Tienes que aceptar de que algunos vamos a vivir, que algunos estamos orando por personas que tienen COVID. Algunos vamos a salir bien, como en mi caso, pero otros no lo van a lograr sin que eso nos afecte. Y te vas a dar cuenta que las personas resilientes son personas que aprenden a vivir la adversidad, a enfrentar la adversidad, pero con alegría. Es decir, no son una María Magdalena que vive llorando y quejándose por todo. Ay, que a mí nadie me quiere, que todos me odian. Ay, que no sé qué, que me despreció, que no me vio, que no. Es decir, viven quejándose ante la vida. Están vivos, pero se viven quejando. Y eso no es una vida. Tú tienes que aprender a seguir creciendo en tu vida. Tienes que vivir no vivir del pasado. El pasado ya se fue. ¿Qué lo puedes remediar? No puedes vivir angustiado por el futuro. Ay, que si me vacuno, que si no me vacuno, que me voy a morir, que si. Lo que sí te puedo decir es que si te da COVID, tienes un alto riesgo de que te vayas a morir. Ay, que si me vacuno, también te puedes morir, pero es mejor morir por si acaso estoy bien y no morir por si acaso estoy mal. Porque el detalle del COVID es que antes creíamos que el COVID, por ejemplo, era solo para las personas de la tercera edad. No, hoy se están muriendo patojos, jóvenes, niños. Es decir, ya no respeta edad, ni respeta sexo, ni clase social. Por eso tienes que aprender a vivir lo que tienes hoy. Pero el COVID nos ha enseñado a vivir con miedo, a vivir encerrados, a no disfrutar la familia, a no disfrutar lo que somos. ¿Por qué? Porque tengo miedo de contagiarme, tengo miedo de contagiar. Y entonces, imagínate, yo pasé más de un año sin ver a mi mamá. Yo le llevaba sus pañales, ella tiene sus 90 años. Y el COVID tuvimos que perder durante esta pandemia a 2 hermanos y a un cuñado para entender de que tienes que vivir hoy. No puedes vivir con el problema del pasado. No puedes vivir limitándote de amar a las personas que tú tienes. Pero también tienes que entender que en la vida hay que ser flexible. Y tienes que aprender a ir paso a paso, teniéndote paciencia, sabiendo que estás creciendo, que estamos pasando nuevas etapas. Antes te quejabas de que no tenías tiempo en casa con los niños. Hoy ya ni los aguantas con tanto tiempo que llevan de estar metidos todos en la casa. Antes te quejabas de que tu esposo no te daba tiempo, pero ahora que pasan metidos en la casa, están como perros y gatos. ¿Por qué? Porque sencillamente nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar y ser flexibles. Y por consiguiente, tenemos que aprender, tenemos que tener nuestra mente dispuesta a aprender y a luchar por aquellas cosas que cuestan. Lo más fácil es reventar un matrimonio. Lo sabes que ahorita es el tiempo en que más divorcios han habido, cuando más violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a llegar todos a las 5, a las 6 de la tarde, un ratito, comíamos juntos, y ya. Pero ahora que pasamos tanto tiempo, te das cuenta que ya no tienes tantas cosas en común. Te das cuenta que ahora hay que hacer un esfuerzo. Y por consiguiente,
Tienes que aprender a compartir tus cargas. Tú no te puedes llevar tus cargas tú solo. Tienes que aprender a tener una red de amigos. Y les felicito por este grupo de apoyo y de oración. ¿Por qué? Porque las cargas compartidas son más fáciles de llevar. Pero sobre todo tienes que aprender que hay veces en que estar en sufrimiento, ser vulnerable, aceptar que a veces uno está en sufrimiento y que necesita ayuda externa para poder superarlo. ¿Por qué? Porque vivimos ante muchas frustraciones. Vivimos ahora que si hay toque de queda, que si no hay toque de queda, que vivimos con la frustración de que perdí mi trabajo, perdí esto. Pero ¿qué pasa? Muchas personas viven huyendo. Si tú vives huyendo solo en las noticias, vas a vivir estresado. Porque aquí en Guatemala hay noticias, hay radios que son solo nota roja. Muerto, balacera, que hizo, que asesinó, que... Vas a pensar que en Guatemala es un grupo, es un país de cavernícolas donde todo el mundo se vive matando. O si te pasas a otra radio, te vas a dar cuenta que esa radio tiene una tendencia política a la izquierda. Es decir, vas a volverte un revolucionario, un guerrillero y un montón de cosas. Y si pasas en Facebook. Tú sabes que esta semana yo escuchaba una noticia donde el presidente Biden se quejaba de Facebook, de que había hecho muy poco para la pandemia. ¿Te diste cuenta que durante la pandemia WhatsApp y Facebook no te permitían compartir ciertas noticias, especialmente si tenías grupo? ¿Por qué? Porque el presidente Biden acusó a Facebook de que no estaba filtrando las noticias falsas y Facebook respondió de que había eliminado 200 millones de publicaciones falsas, había clausurado más de 10,000 cuentas que tiraban información, que se vacunó y se murió, de que se vacunó y aparecía todo totoreco por ahí. Facebook no es una fuente confiable. En Facebook y en Internet hay un montón de basura. Pero hay gente, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Porque piensan que si se vacuna, que si le ponen la Sputnik, le va a salir una oreja o le va a salir cola o le va a salir algo aquí. No, por eso tienes que aprender a vivir con la frustración del momento. Pero ¿será que a esta hora le estoy hablando a alguien que tu vida ha sido marcada por lo duro? Te ha golpeado, te ha quitado un ser querido, te ha quitado tu felicidad, te destruyó tu matrimonio. ¿Será que le estoy llamando a alguien que estás peleado con tu familia, lleno de amargura porque te trataron mal? ¿Será que le estoy hablando a alguien que destruiste tu matrimonio? Infeliz, te ha robado la felicidad porque le diste 30, 40 años de tu vida y ahora cuando ya se sintió viejón de 50, te cambió por una de achuca. ¿Será que tienes que aprender a que la vida continúa y tienes que aprender a sacar lo mejor de ti? No puedes vivir apegado al pasado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros vivimos aferrados a nuestro pasado y vivimos prisioneros de las cosas anteriores. Y entonces muchos de nosotros hemos huido de las situaciones y huir de las situaciones no las resuelve. Sufriste mucho en la casa de tus padres y solo te caíste de la olla al fuego, porque ahora vives con un hombre violento, un hombre borracho, un hombre pendenciero, alguien que mujeriego, y no sabes qué hacer. Por eso, ¿será que esta hora le estoy hablando a alguien que te quedaste estancado? Es decir, frente a los problemas de la vida te quedaste pasmada y ya no puedes salir porque esperabas que alguien tuviera el valor para vivir. Tú sabes que hay personas, ¿por qué atropellan a las personas? Porque cuando las personas miran el carro o miran las luces que vienen enfrente, no saben para dónde avanzar y se quedan quietas. Pero hay otras que cuando vienen los problemas, saltan, gritan, pasan y hacen cosas extraordinarias. Tú tienes que aprender que no eres víctima, que tú eres el arquitecto de tu vida, que tú eliges cómo vas a enfrentar las cosas. Ahora encontramos a un José, que en un instante a sus 17 años, la vida le cambió. Y tuvo que tomar decisiones, porque ahora José era un niño mimado, pero ahora era un esclavo y tenía que enfrentar el sentimiento de rechazo, que sus hermanos lo odiaran, querían matarlo. José por un momento se entregó al terror, se entregó a aquella angustia de qué voy a hacer, qué va a pasar de mi vida. Pero José eligió, en lugar de estar aferrado a que, ay, pobrecito yo, ¿dónde está mi papá? Ay, pobrecito yo, mi mamá no me quiere, mi mamá se murió, ay, mis hermanos me odian, ay, aquí.
José no dejó su felicidad en manos de otros. Él decidió que eso iba a ser una oportunidad para crecer. Porque José había crecido en un hogar disfuncional donde era el favorito de su padre. Así que él era tratado como reyesito. Su túnica de muchos colores representaba dignidad, estatus. Y ahora le tocaba que ser siervo, esclavo. Y José, en lugar de sumirse en la depresión o de llenarse en amargura, José elige que va a ser fiel a Dios. Y aquí es donde viene el punto clave, que frente a los problemas de la vida, tú puedes elegir que los problemas te destruyan. Tú puedes elegir vivir angustiado. Tú puedes elegir vivir frustrada, marcada por un infeliz que no te valoró. O tú puedes elegir vivir como una hija de Dios. Puedes elegir vivir como entregarte a Dios, tu Padre, y ser feliz. Porque José, cuando iba para Egipto, José decidió que él iba a ser el súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿dónde estaba Dios cuando le quitaron su familia, cuando le quitaron su vida, cuando tuvo que caminar 1200 kilómetros, atravesar todo el desierto de la península del Sinaí y llegar a ser un esclavo? ¿Dónde estaba Dios? Pero José decidió que ese Dios que había aprendido con su papá, él iba a ser su Dios. Y que ahora José, y a veces la vida lo estaba tomando, y a veces la vida nos arrebata lo que amamos para hacernos crecer y madurar. Y por eso ahora es comprado por Potifar, que era un hombre de funcionario, capitán de la guardia de Faraón. Es decir, algunos creen que ahora José va como un esclavo. Y te vas a dar cuenta que en el caso de los esclavos no tenían derechos, porque los esclavos podían ir como trabajadores agrícolas, donde su valor era el mismo de una escoba, de un trapeador, donde el amo podía matarlo y podía hacer lo que le diera la gana con él. O José podía aprender de las lecciones y ahora Potifar lo pone dentro de su casa. Es decir, estaba en mejores condiciones. Y ahora noten que cómo José aprendió a poder ser gobernador de Egipto siendo esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos eran tomados para el trabajo que nadie hacía. Y ahora José estaba condenado a vivir y hacer los sueños realidad de otro. Ahora José había cambiado su condición externa, pero no había permitido que lo externo le cambiara su actitud interna. Le habían quitado su manto de hermosos colores, pero no le habían quitado la belleza de su interior y su nobleza de carácter. Estaba separado de su padre terrenal, pero nunca fue separado de su Padre celestial. Porque muchos de nosotros vivimos quejándonos, porque vengo de un hogar dividido donde no estaba mi papá, donde no estaba mi mamá, y ahora muchos de nosotros, no, yo no puedo vivir sin mi marido, sin mi esposo. Pero déjame decirte que Dios es el Padre para aquellos que hemos crecido sin nuestro Padre. Y es el esposo para aquellos que han perdido a su esposo. Por eso José elige, y esa es la palabra clave de hoy, elige vivir adorando a Dios. Nunca ocultó lo que era, nunca olvidó quién era, no olvidó de dónde venía, no traicionó el propósito de Dios, no se avergonzó de ser un hijo de Dios, ni de la religión de sus padres. Recuerden que Egipto era un lugar politeísta y él era un esclavo, él era una persona que no iba a ir. Muchos creen que José llegara a ser gobernador de Egipto fue un milagro de Dios. No, José decidió, porque Dios no necesita hacer milagros para cambiar la vida de José. Él decidió convertir lo ordinario en extraordinario. Y por eso es que me encanta ese versículo que vimos hoy en el capítulo 39. Mas Jehová estaba con José. Y José fue un varón próspero. ¿Por qué? Donde quiera que esté Dios, Él hace la diferencia. La prosperidad de José no era un milagro, era que la bendición de Dios estaba con él, porque él había aprendido a estar con Dios.
Por eso tú tienes que entender que ahora, aunque las situaciones de la vida, José estaba de esclavo, iba a ser enviado a la cárcel, le iban a robar, todo eso durante 13 años. La vida de José iba a ser miserable. Pero cuando llegó, porque llegó de 17 a Egipto y hasta los 30 estuvo en la cárcel de Faraón, pero José decidió convertir esa tristeza, porque Dios no prometió que no iban a haber problemas. El mismo Salmo 23 dice que cuando pases por valle de sombra y de muerte, ¿cómo es que los hijos de Dios pasan por valle de sombra y de muerte? Sí, es que Dios no prometió que la vida iba a ser un lecho de rosas. Dios no prometió que tu vida iba a ser sin ningún problema. Dios no prometió que no iban a haber dificultades, que tu marido no te iba a abandonar, que no te ibas a enfermar, que no te ibas a tener diabetes o que no ibas a tener cáncer. Lo que Dios prometió es que tú podías cambiar tu actitud. La diferencia entre José, vivir una vida amargada y resentida, entre ser una persona ordinaria o ser una persona extraordinaria, es un extra. José decidió vivir su vida más allá de las circunstancias y aprendió a confiar en Dios. Él era un esclavo, pero José decidió que iba a ser siervo de Dios, que no iba a cambiar su carácter, que aunque la vida le había robado su familia, que aunque la vida le había robado, lo había sacado de su tierra y ahora era un extranjero, no iba a perder la dulzura de su carácter. Y por eso Potifar lo considera como un hijo. José transformó su esclavitud en una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Cuando José aprendió el egipcio, para poder ser gobernador, ¿cómo aprendió él a relacionarse con la corte de Faraón? Estando en la cárcel del Faraón. Aprendió el egipcio siendo esclavo. Dios a veces nos da situaciones difíciles para prepararnos para las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Porque a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si tú no decides crecer, si tú no decides convertir los problemas en oportunidades, siempre seguirás esclavo de tus sentimientos, esclava de las situaciones de la vida. Siempre serás víctima. Si tu felicidad depende de otros, nunca serás feliz. Porque si tú estás esperando que los demás te permitan ser feliz, nunca vas a ser feliz. La felicidad es una actitud frente a la vida y por eso tienes que crecer. ¿Será que en esta hora le estoy hablando a alguien que fracasaste en tu matrimonio? Fracasaste porque crees que porque tu marido es borracho, porque no te aprecia, porque no te quiere, que no te dan cosas, que tus hijos les dedicaste toda tu vida y tus hijos ahora no te ponen atención y te dejan, ya pasaste a un segundo plano. ¿No será que estás dejando tu felicidad en manos de otro? ¿O será que le estoy hablando a alguien que perdiste tus padres, destruiste tu hogar, tu esposo te abandonó y ahora te sientes amargada y frustrada y te sientes ya una vieja cuarentona, arruinada, arrugada? ¿Dónde está aquella muchacha hermosa, la muchacha soñadora? ¿Será que vives aferradas a tu pasado y ya no puedes cambiar tu actitud? Tú tienes que aprender a ser feliz. ¿O será que le estoy hablando a alguien que has permitido que los sinsabores de tu vida te está lloviendo sobre mojado? ¿No será que ahora puedes volver a empezar en el nombre de Dios? ¿Perdiste tu trabajo? ¿No será que ahora en lugar de ser dependiente, tú puedes poner tu propio trabajo y emprender un negocio o enfrentar tu vida? No juegues a ser víctima de la vida. Tienes que, entre más rápido cambies de cassette, más rápido vas a ser feliz. Por eso, ¿será que le estoy hablando a alguien que tenía sueños de estudiar, de ser feliz, de ser una persona amada, pero dejaste que alguien te robara tus sueños y te dedicaste ahora a complacer a todos? ¿Será que le estoy hablando a alguien que tenías miedo de cambiar y ahora estás esperando que las cosas cambien para ser feliz? No esperes las oportunidades, créalas en el nombre de Dios. José, queridos, aprendió a convertir sus fracasos en bendiciones. ¿Por qué? Porque ser feliz y tener la vida con que tú has soñado
No depende de otros, no depende de tu marido, no depende de tus hijos, depende de ti. No juegues a ser víctima de la vida. Y entre más rápido cambias el cassette de ser víctima a ser actor o a ser actriz en tu vida, entonces cuando tú asumas la responsabilidad de vivir, más rápido serás feliz. Pero para eso tienes que atreverte a hacer cambios. Tienes que aprender a tomarte de la mano de Jesús todos los días. Y hay momentos en la vida en que tú tienes que aprender a hacer cambios. No elegimos nuestros hogares, no elegimos nuestros padres, no elegimos las circunstancias de la vida, pero tú puedes elegir nacer de nuevo y darle tu corazón a Jesús. Tú no elegiste, José no eligió ser esclavo, pero sí eligió ser feliz. José no eligió ir a la cárcel, pero eligió que en medio de la cárcel él sería fiel a Dios. Por eso tú necesitas darle a Jesús esa opción de ser feliz y caminar con él. Por eso esta mañana yo quisiera invitarte a que si la vida ha sido dura contigo, vengas a Jesús y le digas: Señor, yo voy a elegir que tú vas a ser mi Dios. Tú vas a ser el Dios de mis padres. Que aunque mi esposo no me supo apreciar, que aunque las personas no me aman, aunque las personas me rechacen, yo sé que tú siempre me recibes con los brazos abiertos. Queridos, la vida es como es. No es como tú quisieras, pero la vida puede ser de cumplir el propósito de Dios. Si José se hubiera abandonado a la amargura, al resentimiento, hubiera vivido como un pobre miserable toda su vida. Así que elige, y José hizo lo único que podía hacer: ser feliz en el nombre de Dios y hacer de su Dios su Dios. Querido, la carga que uno lleva solo es muy pesada, pero una carga compartida es una carga que es más fácil de llevar. ¿No te gustaría? Yo quiero que tú quedes en tu mente y tu corazón ese versículo que vimos al principio. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová está con Laura, con Patti, con Elsa, con Chiqui. Mas Jehová estaba con José y fue un varón próspero. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Elige ser feliz hoy. Ya el pasado, déjalo. Deja el pasado, deja de rumiar por esos infelices que han arruinado tu vida. Vive feliz en el nombre de Dios. No esperes. ¿Saben qué? Esa es la gran tontería que hacemos. Que creemos que podemos cambiar al marido. Creemos que podemos cambiar a los hijos. No, hombre. Si ni Dios obliga a las personas a cambiar, ¿cómo tú pretendes que vas a cambiar a tu marido? Ámalo, acéptalo, trátalo bien, trata de luchar. No juegues a ser Dios. Deja que Dios sea Dios. Pero no, como no puedes cambiar a los demás, elige que tú puedes cambiar. Elige, dice en la cita del Camino a Cristo, que dice: no podemos cambiar nuestro corazón, pero podemos elegir dárselo a Dios. Elige hoy dárselo a Dios. Elige que ya no vas a ser víctima. Elige que ya no vas a estar sola. Elige que Dios va a ser tu esposo, que Dios va a ser tu compañero, que Dios va a ser tu padre, que Dios va a ser tu amigo. Y entonces te vas a dar cuenta que, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi Dios suplirá todo lo que me falte, toda vuestra necesidad, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. No necesitas dinero, no necesitas otro trabajo, no necesitas otro marido, no necesitas otra persona. Lo que necesitas es ser feliz con la ayuda de Dios. Pero tú vas a elegir esta mañana a quién le vas a dar el corazón. Yo recuerdo que una hermana me llevó en una iglesia me llevó a decir: pastor, ya no aguanto a mi marido. Mi marido es un borracho, pastor. Mi marido ha estado bolo 15 años, pastor. Y ahora, ¿qué ejemplo para mi esposa, para mis hijas y mis hijos chiquitos, pastor? Pastor, yo quiero que usted ore para que yo me divorcie de mi marido. Y yo le dije: hermana, yo no puedo orar para que usted se divorcie de su marido.
Yo puedo orar para que usted se enamore de su marido. Hagamos un trato. Ore 6 meses para que Dios, para que el Señor le cambie su corazón y restaure su matrimonio. Y si en 6 meses usted no se ha enamorado de su marido, usted le va a decir: Señor, ayúdame a enamorarme de mi esposo. Y trátelo como rey, de la mejor manera. No le recrimine, no lo grite, no lo regañe. Y si después de 6 meses Dios no le contesta, entonces déjelo. Y la hermana me quedó viendo y me dice: pastor, así no me gusta. ¿Por qué le digo yo? ¿Y qué tal si Dios me responde? Yo lo que ya no quiero es vivir con mi marido. Le digo: hermana, mire, si usted lo que quiere es que le dé permiso para dejar a su marido, entonces yo no soy su papá. La hermana no quiso hacer consejo. No quiso seguir el consejo. Ya tenía su peor es nada, que le estaba calentando la cabeza y que le terminó calentando la panza también. Ya va embarazada de otro hombre. A ella la terminamos sacando de la iglesia, desafiliando de la iglesia. Y el pobre borrachito, el que estuvo bolo 15 años. Eso fue en julio. En septiembre hubo una campaña en esa iglesia. Y el borrachito que le habían quitado la mujer llegó a la campaña, aceptó a Jesús, fue bautizado. Él ahora era diácono de la iglesia y la esposa estaba fuera. Si ella hubiera tan solo esperado 2 meses, Dios hubiera cambiado eso que parecía imposible, hacerlo una realidad en sus vidas. ¿No te gustaría decirle: Señor, te quiero entregar toda mi amargura, te quiero entregar mi resentimiento, te quiero entregar mis frustraciones, Señor, porque quiero ser feliz? Elijo ser feliz en el nombre de Dios. Has tenido un pasado triste. La vida te ha tratado mal. No eres feliz así como estás. ¿No te gustaría hoy encender tu cámara y orar conmigo para elegir ser nueva criatura en el nombre de Dios? Yo te pido que tú, si tú quieres orar conmigo, prende tu cámara y oremos juntos. Y digámosle a Dios: Señor, elijo que ya no voy a ser víctima. Elijo que voy a ser feliz. Elijo que voy a ser, que tú vas a ser mi Dios, que tú vas a ser mi papito querido, que tú vas a ser mi esposo, que tú vas a ser mi padre, que tú vas a ser aquello que me falta. Quisieras unirte conmigo en oración. Prende tu cámara. No importa que no estés peinada, que tengas cheles o que estés con la cabeza como nido de chochas. Eso no importa. Lo que importa es que tú estás con Jesús. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Porque aquí no venimos para el show de modas. El show de modas es de aquí a las 7 cuando salgas de la casa. Ahorita estamos con Dios como estamos. A Dios no necesitas apantallarlo. A Dios no necesitas impresionarlo. Solo ven cómo estás y deja que Dios te cambie. ¿Estamos listos para ahora? Y si tú tienes algo especial que te está quitando la vida, que no sabes qué hacer, escríbelo en el chat y dile: Señor. No diga que el Señor le dé otro marido, porque el marido no lo puede cambiar. Mejor elija que usted va a ser otra esposa. ¿Entiende lo que estoy hablando? Elija, porque si está esperando que su felicidad dependa de que su marido cambie, nunca va a ser feliz. Elija que usted va a ser feliz a pesar de su esposo. Porque no podemos cambiar a las personas. Ni Dios nos obliga. ¿Cómo usted va a querer cambiar? Hacer que las cosas cambien. Pelee la batalla que sí puede, que es la batalla de entregarme a Dios todos los días. Y deje que Dios haga el cambio. Y en la medida que tú te aceptes, en la medida que tú elijas ser fuerte, Dios te va a bendecir. ¿Estamos listos para orar? Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, a veces la vida no es justa. A veces la vida no ha sido lo que nosotros quisiéramos. A veces nos toca que vivir cosas difíciles, Señor. Pero hoy elegimos ser felices con Jesús, Señor. Elegimos que tú serás nuestro Dios. Elegimos, Señor, que tú vas a ser nuestro Padre, nuestro papito querido. Elegimos que tú serás nuestro esposo, nuestra esposa. Elegimos, Señor, que tú serás todo para nosotros. Bendiga a aquellos que están en sufrimiento, Señor. Que puedan dejar ese pasado triste y concentrarse en su felicidad, porque lo mejor de sus vidas está
delante de ellos con tu bendición. Danos hoy un excelente día y bendíganos, Padre. Bendiga las peticiones que se están escribiendo en el chat, Señor. Que tú puedas borrar y sanar esas heridas. Que tú puedas hacer, Señor, que esas heridas cicatricen, porque las cicatrices no duelen. Es parte del pasado, pero no duelen. Bendíganos, Señor, sana nuestras almas, sana nuestras heridas, danos fortaleza, danos esa actitud para vivir y ser felices en el nombre de Jesús. Oramos y agradecemos todo esto. Amén. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.